El tema que nos convoca hoy día es el análisis, la conversación, los comentarios que podemos hacer del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Prepárense con su espada de dos filos. Atentos porque nos quedaría ya solamente este capítulo para terminar la segunda carta de Pedro. ¿Ok? Luego, Dios mediante, los sorprenderé con el análisis de otra carta o de otro libro de la Biblia, donde también pretendo analizarlo texto a texto. ¿Ok? Bueno, este capítulo es un capítulo muy conocido, muy repetido, muy manoseado, muy manipulado, y es un capítulo que es un capítulo preferido de las sectas satánicas del sostén propio, que fijan fecha para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Este es un capítulo favorito de esas sectas destructivas de este tiempo del fin, a la cual tenemos que hacer frente con la verdad, tenemos que hacer frente con la templanza, tenemos que hacerle frente con el equilibrio, con todas las virtudes que en nosotros deben desarrollarse por obra y gracia del Espíritu Santo. Tenemos que hacer frente con argumentos, tenemos que hacer frente con persuasión y con una retórica santa, las fábulas artificiosas de las sectas satánicas destructivas del sostén propio. Y estas sectas anticristianas, estas sectas paganas del sostén propio, generalmente y específicamente las que fijan fecha para la segunda venida, y cuando digo sectas del sostén propio me estoy refiriendo incluidos sus falsos maestros que se autoproclaman predicadores de mensajes del tercer ángel, ministros, médicos misioneros y todo ese circo que pretende armar toda una estructura, una genealogía con palabras infladas y dar respuesta o ir más allá de la luz que Dios nos ha dado, desafiando a Dios, yendo más allá de los límites establecidos. Así que vamos a dar lectura y vamos a comentar y analizar este capítulo 3 en su debido equilibrio. Vamos a intentar leerlo sanamente, templadamente, equilibradamente, sosegadamente, santamente y temerosamente. El título de este capítulo 3 de Segunda de Pedro dice: el día del Señor vendrá. Bueno, recuerden que en clases anteriores, tratando otros temas, especialmente el fin del tiempo de gracia, les he comentado que en la Escritura, cuando hablamos del día del Señor, tenemos que entenderlo en un sentido amplio y en un sentido específico. Cuando nosotros leemos en la Biblia el día del Señor, el día de Jehová, ¿no es cierto? El Señor vendrá, la venida, ¿no es cierto? O la manifestación. Bueno, todo ese tipo de expresiones bíblicas hay que entenderla en su contexto, ¿vale? Es decir, según lo que vamos leyendo y la descripción que hacen los versículos, nosotros vamos entendiendo y vamos captando a qué día del Señor se refiere, a qué venida del Señor se refiere y a qué manifestación del Señor se refiere. ¿Vale? Ok. Pero antes de comenzar la lectura, aclaro un par de cosas. En un sentido amplio, cuando hablamos del día del Señor o la venida del Señor o la manifestación del Señor, ¿no es cierto? En términos generales estamos hablando de un momento en el cual se toman decisiones, en el cual Jehová se pronuncia de manera notable. Ese es el día del Señor, en el cual Jehová puede manifestarse directamente, ¿cierto? Ocurren hechos maravillosos, portentosos, se producen movimientos extraordinarios, ¿no es cierto?, en los atrios celestiales, ¿no es cierto?, y que tienen influencia directa en el quehacer del creyente en la tierra.
Generalmente, cuando hablamos del día del Señor, se refiere a una manifestación evidente, clara, manifiesta del Señor. Ya sea en hechos portentosos, ya sea en algún acto extraordinario que afectan directa y fuertemente, seriamente, el quehacer del creyente. Es así como eso hemos aprendido que cuando hablamos del día del Señor o la venida del Señor, ¿no es cierto?, o la manifestación del Señor o el día de Jehová, ¿no es cierto?, se refiere a los se refiere específicamente, puede referirse, según el contexto, específicamente a un momento previo a lo que conocemos como la parusía. La parusía es la manifestación o el día del Señor, pero literalmente. Es decir, se puede entender el día del Señor como un momento crucial antes de su aparición literal, visible y pública. Ya estaríamos hablando ahí de la parusía, de la segunda venida como tal, en las nubes de los cielos, ¿no es cierto? Todo ojo le verá. Bueno, eso también es el día del Señor, la segunda venida, la manifestación en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese es el corolario, eso es, ¿no es cierto?, la guinda de la torta, el plato de fondo del día del Señor. Pero el día del Señor también abarca o incluye un momento tan trascendente como la misma segunda venida de Cristo. Pero este día del Señor ocurre momentos antes de su manifestación visible. Y la Biblia lo atribuye a este día del Señor, incluso hay unas partes que ya lo estudiamos en otras transmisiones, donde dice el día del Señor vendrá como ladrón. Podríamos hablar incluso de dos venidas. No son dos venidas, pero estamos de alguna manera tratando de diferenciar entre una venida, ¿no es cierto?, que dice relación con la sentencia, el veredicto, ¿no es cierto?, un proceso de deliberación sobre su iglesia. En ese sentido vendrá el Señor, y lo identificamos con lo que nosotros conocemos como el juicio de los vivos, que es cuando se emite sentencia sobre cada uno, ¿verdad?, de aquellos que han profesado ser hijos de Dios o integrar el cuerpo místico de Cristo. ¿Ok? Una vez resuelto y ocurrido ese día del Señor, pues viene el día del Señor, que es ya la manifestación visible, pública y manifiesta de nuestro Señor Jesús. Así que, dicho eso, comienzo a leer y ustedes van a ir dilucidando rápidamente a qué venida o a qué día del Señor se refiere. ¿Vale? Ok. El apóstol Pedro, ya maduro, más que adulto, con la experiencia encima, con las cicatrices encima, con sufrimientos encima, con cansancio encima, escribe las últimas palabras de esta segunda carta. Y comienza muy amorosamente diciendo y refiriéndose a sus oyentes como amados. Claro que les dice amados, porque el mismo Señor Jesús le dijo, ¿me amas? Bueno, y si me amas, tienes que amar también a la iglesia. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Lógico, ¿verdad? Ya estudiamos la primera. Y en ambas, despierto con exhortación. La exhortación tiene como objeto despertar, es decir, sacarnos del estado de somnolencia, sacarnos del estado de adormecimiento. ¿Ok? Eso es la exhortación. La exhortación tiene que despertar en nosotros
gratitud, agradecimiento hacia quien exhorta. Gracias al que exhorta, pues yo salgo del peligro. Porque muchas veces en la experiencia cristiana bajamos la guardia, comenzamos a relajarnos, comenzamos a dormirnos. Y ustedes saben muy bien el peligro que implica el dormirse, el relajarse, el no velar. Porque si nosotros no velamos, es decir, no estamos en vigilia, no estamos atentos, no estamos con todos nuestros sentidos en alerta, pues la Escritura dice que anda un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se devora Satanás que anda como león rugiente? A los que están descuidados. Si no, pregúntele a las 5 vírgenes fatuas, ¿qué les pasó? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación. ¿Qué cosa despierta? ¿Nos despierta de un sueño literal? ¿Estamos durmiendo y literalmente alguien viene y nos exhorta y nos despierta? ¿Se está refiriendo a despertar del sueño? ¿Del dormir? ¿A qué se refiere con el despertar? Y aquí ustedes se van a sorprender de la aplicación que corresponde a este texto. En ambas cartas despierto. ¿Qué intenta despertar en nosotros Pedro? ¿Intenta despertarnos literalmente de un sueño, de un dormir? ¡No! Pedro intenta despertar las percepciones espirituales en nosotros. Son esas percepciones espirituales las que se duermen, las que se relajan, porque cuando las percepciones espirituales o sensibilidades espirituales, ¿no es cierto?, se relajan, se duermen, se descuidan, pues comienza a ganar terreno la naturaleza caída. Por eso que yo les hablaba que las cartas de Pedro están llenas del mensaje del tercer ángel. Absolutamente exacto. Sí, claro, para allá voy yo. Para allá voy yo. Gracias. Porque resulta que si nosotros nos dormimos espiritualmente, aflora la naturaleza caída. Va ganando terreno la naturaleza caída y nosotros no nos damos cuenta. Y poco a poco comenzamos a deslizarnos, a deslizarnos para atrás. Comenzamos a retroceder en la experiencia espiritual. No vamos avanzando, creciendo, sino que retrocedemos. Y nos puede suceder lo que le sucede a los contumaces, rebeldes, que venía describiendo en el capítulo 2, los falsos maestros. Esos aparentan consagración, pero están llenos de iniquidad, porque prima el deseo carnal, prima la naturaleza caída. Si ustedes se fijan en 2 de Pedro 2:20, 2 de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, noten, ¿cómo nos separamos del mundo o alejamos de la concupiscencia del mundo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Pero qué le pasó a estos? Enredándose, otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso, para que no retrocedamos a un estado peor del cual habíamos salido, es que Pedro dice acá en el capítulo 3, versículo 1, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Él lo que busca despertar es el entendimiento, el limpio entendimiento. ¿A qué se refiere cuando dice limpio
entendimiento. ¿Qué es lo que es el limpio entendimiento? Es una ratio, es la razón o la mente o el pensamiento, literalmente la manera de pensar, el pensar puro. Por eso que dice limpio. Cuando dice limpio es puro. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, una mente limpia. Bueno, una mente limpia está exenta de concupiscencia. Situación en la que están los falsos maestros. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Que por avaricia, que esto otro, ¿no es cierto? Bueno, al contrario, Pedro nos exhorta a cultivar el limpio entendimiento, una mente limpia, una mente sana, un razonamiento, una manera de pensar, no como los falsos maestros, que son como animales, como bestias irracionales. ¿Se acuerdan de Pedro cómo describía a los falsos maestros? Como bestias irracionales, ¿no es cierto? Bueno, nosotros no. Nosotros, al ser morada del Espíritu Santo, no tenemos una mente animal, carnal, irracional, torpe. Tenemos un limpio entendimiento, tenemos un razonamiento sano, iluminado, purificado por la presencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando hablamos sobre los efectos psicológicos del endemoniado? Los efectos que produce la mente del endemoniado. Uno de los efectos es que no entienden cuando leen la Biblia. Y no me estoy refiriendo a una persona que le cuesta entender, no me estoy refiriendo a esos. Me estoy refiriendo a aquellos que interpretan mal la Escritura. ¿Ok? Y Pedro nos exhorta a tener ese limpio entendimiento. Para nosotros poder adquirir un limpio entendimiento, no lo podemos lograr de por sí solo. Necesitamos la morada, la presencia del Espíritu Santo en la mente. En otras palabras, para tener un limpio entendimiento debemos estar exentos de posesión demoníaca. Versículo 2. ¿Para qué? ¿Para qué Pedro nos exhorta a tener un limpio entendimiento? ¿Para qué? Y antes de seguir con el versículo 2. El limpio entendimiento implica frutos de la presencia del Espíritu Santo gobernando la mente. Repito, la mente, al ser dominada, poseída por el Espíritu Santo, produce efectos. Así como la presencia de espíritu inmundo influye en la mente del falso maestro para malinterpretar la Escritura, al contrario, la presencia del Espíritu Santo influenciando la mente nos da discernimiento para comprender, para entender a los autores bíblicos. ¿Se acuerdan los antediluvianos, Mateo 24, que dice, y no entendieron? O cuando en el Isaías creo que es, ¿no? Cuando dice por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Y recuerden que cuando habla de conocimiento no solamente se refiere en términos de datos intelectuales, no, conocimiento en cuanto a discernir la esencia del mensaje. ¿Ok? Así que cuando habla del limpio entendimiento incluye los efectos que trae la presencia del Espíritu Santo en la mente. ¿Y ese cuál es? El discernimiento. O como se conoce en Apocalipsis 3, el colirio. El colirio, para que veas y no seamos ciegos, ¿no es cierto? Ok. Así que Pedro nos exhorta a eso. Ahora, el versículo 2 dice lo siguiente. Para que tengáis memoria, es decir, al tener limpio entendimiento, nuestra mente tiene las facultades en óptimas condiciones para recibir, para recepcionar el mensaje bíblico, guardarlo, no olvidarlo, porque si no
si retenemos el mensaje bíblico en nuestra mente, el Espíritu Santo puede traernos a la memoria en cada momento las palabras de Dios. Ahora, la obra del Espíritu Santo, al traernos a la memoria, que es otro proceso que ocurre en la mente, al traernos a la memoria los textos bíblicos, eso es lo mismo que la voz de Dios. Cuando decimos que Dios nos habla, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que hablarnos literalmente, escuchar una voz, no. Nos habla nuestra conciencia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando estamos frente a situaciones difíciles, a tentaciones, a pruebas, a situaciones que nos ponen en aprieto, bueno, si estamos en Cristo, el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, nos redarguye de pecado porque nos hace acordar de los textos, de las palabras de Dios. ¿Y qué son los textos? No es tinta y papel. Los textos son la voz de Dios escrita. El Espíritu Santo nos convence de pecado hablándonos a través de lo que hemos guardado en la memoria. El Espíritu Santo usa versículos que hemos guardado en la memoria y los usa en nuestro diario vivir para irnos guiando, aconsejando. El Espíritu Santo se encarga de hacernos presente en cada momento la voz de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios. Esa es la manera que tiene el Espíritu Santo de guiarnos. Por eso que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cómo? Hablando a nuestra conciencia, que guarda en la memoria las palabras de Dios. Por eso que Pedro, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 decía: yo sé que ustedes saben estas cosas, pero yo no me cansaré de repetirlas, aunque ustedes estén confirmados en la verdad presente, decía él, ¿no es cierto? Yo no dejaré de decirlo porque para eso he sido constituido pastor, ¿no es cierto? El pastor lo que hace es alimentar a las ovejitas, estarles recordando constantemente las palabras de Dios. El versículo 2 dice: para que tengáis memoria. Mira qué lindo. Para que tengáis memoria, para que recordemos estas cartas. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. ¿Se acuerdan ustedes ese texto que está en San Mateo, si mal no recuerdo, donde dice, a ver, vamos para Mateo capítulo 10, si no me equivoco. Mateo capítulo 10 dice: Mateo capítulo 10, versículo 19. Mateo capítulo 10, versículo 19. Mateo capítulo 10, versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo en momentos de crisis toma los recursos que están alojados en la memoria y que ya hemos meditado, reflexionado. Por eso que constantemente tenemos que reflexionar o meditar en la palabra de Dios y no hacer una lectura superficial. La meditación y la reflexión bíblica permite asimilar de manera más contundente y más sólida las palabras de Dios. Si las recibimos de todo corazón, esas palabras quedan alojadas en nuestra conciencia. Es más,
del punto de vista científico, quedan alojadas en nuestro inconsciente. Antes se hablaba de subconsciente, ya no se usa ese concepto ya. El subconsciente es un concepto que acuñó Sigmund Freud, pero ahora se usa inconsciente, ¿cierto? Todo lo que nosotros leamos, la literatura devocional, sobre todo la palabra de Dios, queda alojada en nuestro inconsciente. Es decir, queda alojada en un plano memorial del cual no somos conscientes todo el tiempo. Hay cosas temporales e inmediatas que somos conscientes de ellas. Por ejemplo, ahora estamos leyendo unos textos y estamos plenamente conscientes de tal y cual texto que estamos leyendo. Pero una vez que damos vuelta a la página y vamos a otro texto, eso que leímos queda alojado en el inconsciente. Ahora, ¿de qué depende que en el momento más indicado eso que está alojado en el inconsciente vuelva al consciente para poder usarlo y aplicarlo? Porque si ustedes hacen memoria, durante nuestra vida hemos leído miles de cosas y no nos acordamos de cada párrafo que leímos, ¿no es cierto? Pero todo eso quedó guardado en el inconsciente. Bueno, el Espíritu Santo, al tener dominio de la mente humana, es decir, tener una limpia conciencia y desarrollar el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos ayuda, es nuestro cómplice, por decirlo así, nuestro compañero de batalla, y cuando necesitemos y estemos en apuro y necesitemos un salvavidas, un comodín, el Espíritu Santo entra a nuestro inconsciente y saca los recursos necesarios como armas de guerra espiritual. Por eso que Mateo 10:19 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado. El Espíritu Santo irá al inconsciente y sacará los versículos bíblicos y las respuestas que necesitamos y las traerá al consciente para nosotros de expresarlas y dar razón de nuestra fe. Eso es lo que hará. Porque por más que seamos súper estudiosos de la Biblia, nunca nos vamos a saber todos los versículos de memoria, ¿no es cierto? O la explicación de cada versículo es casi imposible. Pero el Espíritu Santo hace de lo imposible lo posible, porque el Espíritu Santo suple lo que la debilidad humana no puede hacer. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro compañero. Él nos guiará a toda verdad y nos hará saber la voluntad del Padre. Así que cuando estemos en momentos de apuro, aunque conscientemente no nos acordemos de muchas cosas, el Espíritu Santo obrará sobrenaturalmente en ese momento de crisis, irá al inconsciente, sacará los textos que necesite y nos los hará decir. Así va a actuar el Espíritu Santo y así actúa el Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Cómo creen que actuó el Espíritu Santo cuando los apóstoles predicaban? ¿Acaso los apóstoles estudiaron retórica? ¿Acaso los apóstoles fueron a una universidad a estudiar cómo hacer un discurso? ¿Acaso fueron a la universidad? No. Todos ellos empezaban a hablar facultados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le hacía recordar las palabras de Cristo. Fueron 3 años y medio escuchando a Jesús. ¿Ustedes creen que los apóstoles humanamente se acordaban de todo lo que habló Jesús? No. Si Juan o Santiago o Pablo o quien sea de los profetas o apóstoles se hubiese dedicado a escribir todo lo que se acordaban
oiga, no hubiesen escrito casi nada. Porque eran 3 años y medio de convivencia con Jesús. No se podían acordar, humanamente hablando, no se podían acordar de todo lo que hizo Jesús. De cada gesto, de cada incidente, de cada conversación, de cada milagro. No. Recuerden que lo que está escrito en los evangelios es una pizca de todo lo que hizo Jesús. Porque si hubiesen escrito todo lo que hizo o dijo Jesús, no cabrían libros en el mundo. Pero el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para escribir lo que era necesario escribir en cada uno de sus evangelios. Y cada uno relató y escribió todo lo que el Espíritu Santo le trajo a la memoria y que en la providencia de Dios consideraba que iba a ser útil para las generaciones posteriores. ¿Te dan cuenta? De igual manera, durante el fuerte pregón usará a aquellos que ahora tienen un entendimiento acabado de la verdad y traerá a memoria todo eso para deshacer los argumentos del contrario. En Mateo 10, 19 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar por el Espíritu Santo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso que en los falsos maestros no mora el Espíritu del Padre, porque ellos no hablan la verdad. El Espíritu Santo no es el que los inspira a decir las palabras de Dios, sino que ellos hablan de sus propias fábulas artificiosas. Con palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído del error. Segunda de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. ¿Ok? Sabiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, que en los postreros días o últimos días vendrán burladores, andando, y acá está describiendo a los falsos maestros. Pero ojo, acá vamos a entrar a una descripción que mezcla un poco, no solamente el falso maestro, porque noten, el capítulo 2 de Segunda de Pedro hablamos de los falsos maestros y de los falsos profetas que anuncian un mensaje religioso, un mensaje espiritual, pero falso. Ahora Pedro va a hacer alusión a otro tipo de falso maestro. No a uno que anuncia cosas, sino a uno que no cree lo que está anunciado. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, Pablo alude a 2 tipos de necios. El que anuncia cosas falsas y el que no cree o es incrédulo de lo que ya está anunciado. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos endemoniados y anticristos que creen en la segunda venida, pero anuncian fecha. Luego tenemos otro tipo de anticristos y endemoniados que, si bien no fijan fecha, pero no creen en la segunda venida. Unos creen y ponen fecha, el otro no cree. No pone fecha, pero no cree. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Estos no ponen fecha, ¿ah? Pero no creen en el día del Señor, han perdido su esperanza en el día del Señor. Los otros no han perdido la esperanza en el día del Señor, pero ponen fecha. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias. Bueno, esto de andar en la propia concupiscencia es una característica de ambos grupos de necios. Tanto del que cree la segunda venida pero pone fechas, como el que no pone fecha pero no cree la segunda venida. Es una característica de ambos necios que están en la carne. Cuando una persona se dice que está en concupiscencia, quiere decir que está en la carne. Es decir, no mora, no es morada del Espíritu Santo. Y ya dijimos ya que al no ser morada del Espíritu Santo, la mente de ese necio está afectada. ¿Vale? Saludos a Claudita y a Digna que están por ahí, parece. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. El burlador, una característica, o sea, la actitud del burlador es que tiene cierta seguridad. El burlador se siente seguro de lo que, se siente seguro en base a su propia experiencia. O sea, el burlador no teme a Dios, sino que confía en un conocimiento empírico, confía en la experiencia. Entonces él ve las circunstancias, ve la experiencia y se convence, ¿no es cierto? Y se siente seguro, que es una falsa seguridad. Por eso que al necio es sorprendido como ladrón. Porque el necio clama paz y seguridad. Por eso que es sorprendido como ladrón. El necio se burla porque siente seguridad. Ha caído en una seguridad en base a lo que aparentemente ve. ¿Por qué? Porque evidentemente el necio tiene una mirada superficial del mensaje de Dios. Y al tener una mirada superficial no logra captar, no discierne. Por eso que es burlador. Y se burla de aquellos que persisten en la esperanza en el día del Señor, porque los ve como ingenuos, como ignorantes. Vendrán burladores andando, es decir, comportándose, según sus propias concupiscencias. Es decir, el burlador está en la carne, no está en el espíritu. ¿Y qué cosas dicen los burladores? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Bueno, cuando dice dónde está la promesa, ¿no es cierto? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Bueno, la palabra dónde, pues denota ceguera. ¿Cómo me dices tú? Sí. Cuando tú dices dónde, demuestran ceguera. Porque el que pregunta dónde está la promesa, quiere decir que no está viendo las señales de los tiempos. Porque el que ve las señales de los tiempos, el que ve que el verano se acerca, sabe que el tiempo está cerca. Así que no debería preguntar dónde. ¿Quiénes preguntaron cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes preguntaron eso? ¿Se acuerdan ustedes quiénes preguntaron eso? ¿Quiénes preguntaron Señor? ¿Se acuerdan? En Mateo 24, 3, en San Mateo capítulo 24, versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Noten, los discípulos están haciendo unas preguntas y al hacer las preguntas denotan ignorancia. Claro, denotan, ojo, cuando digo ignorancia lo estoy diciendo en un sentido no peyorativo.
Ignorancia quiere decir falta de información, falta de conocimiento, falta de datos. En ese sentido, no lo estoy diciendo en el sentido insultante, ¿vale? Los discípulos eran ignorantes en el sentido de que no les faltaba información. Entonces, ante la falta de información, ellos preguntaban naturalmente. Los burladores están en la misma condición que los discípulos. ¿En qué sentido? En que los discípulos tenían un conocimiento superficial del ministerio de Cristo. Todavía no maduraban. Ellos vinieron a madurar después de la ascensión de Cristo. Ellos vinieron a madurar de golpe. Pero mientras ellos estaban en el Monte de los Olivos, los discípulos eran alumnos, eran discípulos. Estaban aprendiendo, eran aprendices. Por lo tanto, era natural que su mirada de las cosas era superficial, no entendían muchas cosas. ¿Se acuerdan que los evangelios hablan de que buscaban aparte a Jesús para preguntarle qué significa esto? Porque no, había muchas cosas que ellos todavía no captaban. Porque tenían un entendimiento limitado, superficial. De igual manera, los burladores de 2 de Pedro 3 también tienen una mirada superficial. Y por eso preguntan, ¿dónde? Porque no logran ver. Noten la pregunta en Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos recibieron respuesta, que está en los versículos siguientes. Por lo tanto, aprendieron a no hacer más esas preguntas, porque ya tenían la respuesta. Vendrán falsos cristos, rumores de guerra, etcétera, etcétera. Y más encima se les dice, aprended de la parábola de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced. Jesús no los dejó sin información. Les respondió a la pregunta, ¿dónde? Dinos, ¿cuándo? ¿Y qué? Les respondió. Por lo tanto, los discípulos nunca más preguntaron, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Porque ya sabían que tenían que mirar las señales de los tiempos para no estar en ignorancia y saber cuándo está cerca. Pero ¿qué sucede con los burladores de 2 de Pedro 3? Ellos no entienden la parábola de la higuera. No saben que tienen que mirar cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De igual manera, cuando veáis estas cosas, sabed que está cerca. Bueno, ese ejercicio no lo hacen los burladores. Los burladores se han relajado. No están atentos a las señales de los tiempos. Y las señales que han visto no les son suficientes. Hay varias expresiones bíblicas, incluso en las cartas de Pablo, donde Pablo creía firmemente en la pronta venida de Cristo. Pedro también, a pesar que pasaron décadas después que el Señor Jesús ascendió, ellos mantenían la convicción de que el Señor viene pronto. Bueno, no es lo mismo que pasa con los burladores. Los burladores, a pesar de tener el testimonio de sus familiares, de sus antepasados, a pesar de tener el testimonio bíblico, no mantuvieron la convicción. Noten, 2 de Pedro 3:4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, noten, los burladores tenían conocimiento de los
de lo que predicaron los padres, los antepasados, los profetas. A eso se le llama los padres, los profetas. Porque desde el día en que los padres durmieron, los burladores tienen conocimiento. Acá no está hablando de impíos. Acá no está hablando bueno, son incrédulos, pero no son impíos. Acá está hablando de creyentes que perdieron su fe en la esperanza del día del Señor, en la venida de Cristo. Nosotros hemos leído estos textos y los aplicamos a los impíos que se burlan, ¿no es cierto? No, acá está hablando de creyentes. Noten lo que dice el versículo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? En otras palabras está diciendo, ¿dónde está el cumplimiento de lo que tanto han dicho los profetas? Porque desde el día en que los padres durmieron, nota, los burladores hacen referencia a los padres. Tienen conocimiento de los padres y de lo que decían los padres. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Los burladores tienen conocimiento de lo que se ha dicho y lo que han dicho los padres desde la creación, del principio de la creación. Bueno, acá hace referencia a Génesis. Es decir, los burladores están haciendo referencia a Moisés. Y miren lo que dice el 5. Esto es impresionante. Lo que dice el versículo 5. Estos ignoran, de ahí ignorante, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, es decir, de los padres, y específicamente Moisés, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Está haciendo referencia a Génesis, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, cuando dice acá, estos ignoran voluntariamente, quiere decir en el fondo, no es que ignoren en el sentido que no tengan el conocimiento de Génesis o de lo que dijeron los padres, porque el mismo versículo 4 dice que tienen conocimiento de lo que dijeron los padres. Entonces, ¿en qué sentido ignoran voluntariamente? ¿En qué sentido? En el fondo, cuando dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente, que está diciendo, estos le restan importancia a lo dicho por los padres. No le han tomado el peso a lo que dicen los padres. En ese sentido, ignoran voluntariamente. Saben lo que dijeron los padres, saben lo que dijo Moisés en el Génesis, y sin embargo prefieren restarle importancia, restarle peso, menospreciarlo. Por eso que dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo, y noten que dice voluntariamente, eso es peligrosísimo, porque cuando alguien decide pecar o transgredir voluntariamente, o sea, no es por descuido, no es porque fueron cogidos fuera de base, no. Cuando alguien peca voluntariamente, lo hace con plena conciencia. Interesante, ¿habían tomado ustedes en cuenta eso que dice, estos ignoran voluntariamente? O sea, es sin llorar después. No digan que no sabían, porque ustedes voluntariamente, ustedes escogieron, ustedes eligieron ignorar las promesas hechas por los padres. Ustedes decidieron conscientemente ignorar lo dicho por los padres. Ahora, ¿por qué es importante esto de voluntariamente? Porque el que peca voluntariamente no tiene excusa en el día del juicio, porque lo hizo voluntariamente, es decir, con plena conciencia. Así que la responsabilidad que cae sobre estos necios burladores es doble. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Génesis. Por lo cual, y sigue explicando lo que sucedió en Génesis, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua.
Pedro está diciendo en el fondo, esta gente que se burla, no le ha tomado el peso y la seriedad de lo que sucedió en el mundo antiguo. Y que el mundo antiguo fue destruido por agua. Fue creado, pero fue destruido. Y que el mundo entero se perdió porque no creyeron a Noé. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces está diciendo, estos que se burlan no le han tomado el peso de lo que significa ignorar las advertencias de los padres. No sé que a ustedes, burladores, le pase lo que le pasó a los antediluvianos. Por eso es que Pedro hace referencia a la creación y al diluvio. Otra vez, versículo 6 entonces, 2 de Pedro 3:6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el diluvio. Y ahora, una vez que Pedro hace referencia a Génesis, ahora se refiere a los últimos días y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. El mismo que guió el mismo poder, el mismo Dios que guió los acontecimientos de allá del Génesis, es el mismo que tiene reservado los cielos y la tierra para hoy día. Va a actuar igual. El mismo que actuó allá en Génesis va a actuar ahora. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, igual que el Génesis, guardados para el fuego esta vez, ya no es agua, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Así como se perdieron los impíos en el Génesis, en el diluvio, de igual manera va a suceder hoy día. Noten que hace referencia a los burladores y los trata de ignoran voluntariamente, los trata de ignorantes. Pedro trata de ignorantes a los burladores. Pero ¿qué ha venido diciendo Pedro? ¿Qué ha venido diciendo Pedro? Versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria. Que no nos pase lo de los burladores que no tienen memoria porque ignoran voluntariamente. Nosotros no ignoramos voluntariamente, sino que tenemos muy en cuenta lo que sucedió en el Génesis para que no repitamos la historia. Versículo 8, 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis, o sea, no seamos ignorantes. No ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Los burladores se desaniman porque han pasado miles de años y se desaniman. Dicen, uy, desde el Génesis hasta ahora, Pero ellos están mirando el curso de la historia y el paso del tiempo desde una dimensión limitada, que no es la misma perspectiva que tiene Dios respecto al tiempo. Porque para nosotros han pasado miles de años, porque nosotros somos seres mortales que sabemos cuándo nacemos y tenemos la certeza que vamos a dejar de existir. Por lo tanto, nuestro tiempo, nuestra noción, nuestra manera de dimensionar el tiempo vital es limitado. Pero en la mente de Dios no existen esos límites.
Porque Dios es eterno, es desde la eternidad y es hacia la eternidad. No tiene principio ni tiene fin, al contrario de nosotros, que tenemos principio y tenemos fin. En la dimensión temporal de Dios, de hecho, ni siquiera existe tiempo. Hay una dimensión atemporal, porque Dios es el amo del tiempo, el Señor del tiempo. Existe o es desde tiempos infinitos hacia atrás y existirá desde una magnitud eterna hacia adelante. Su naturaleza es eterna. Por lo tanto, la dimensión por la cual mide el tiempo Dios, si podemos decirlo así, que mide, no es la misma la nuestra. Por lo tanto, no podemos nosotros juzgar a Dios con los parámetros temporales propios del ser humano limitado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiere explicar Pedro cuando dice, en contraposición con aquellos que ven para atrás al Génesis y dice, ¡uy, ha pasado tanto tiempo! En comparación con los hijos de Dios que dicen, no ignoréis. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este versículo no está dándonos ningún parámetro de cálculo de tiempo. Este versículo no nos sirve como herramienta para calcular tiempo. Simplemente es un ejemplo que Pedro nos da para darnos a entender que la noción del tiempo es muy distinta a la del hombre terrenal, a la del ser humano. Por lo tanto, para el ser humano han pasado mucho tiempo y si no tiene fe, se desanima. Pero Dios en su eternidad sigue vigente en sus promesas. Siguen presentes sus promesas. No que para nuestra noción limitada ha pasado mucho tiempo, Dios deja de mantenerse firme en sus promesas. Eso es lo que quiere dar a entender con este versículo. Que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que quiero dejar bien claro esto. El versículo 8 no nos está proporcionando una unidad de medición o una medida profética. No estamos autorizados para usar ese versículo como un instrumento de medición o de cálculo, porque ese versículo no ha sido dado para eso. Pero hoy tenemos sectas satánicas destructivas de sostén propio que usan ese versículo para usarlo como un principio de cálculo profético y comienzan a calcular los tiempos en base a ese versículo. ¿Ok? De hecho, déjenme decirles algo. Por eso que los satanistas, anticristos que fijan fecha, no se quieren enfrentar a este servidor, porque no tienen argumentos. Por eso que ellos evitan conversar con este servidor y prefieren ignorarlo y destruirlo mediáticamente, porque si no se les acaba el negocio, se les acaba la sinvergüenzura. ¿Saben ustedes que para el Señor un día no es como 1000 años? ¿Y que 1000 años no es como un día? ¿Sabían eso ustedes o no? ¿Me están entendiendo? A ver, yo voy a apelar a su entendimiento, a su criterio formado, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo me vas a decir tú? Pues si el texto dice que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Es realmente para el Señor un día como 1000 años? ¿O es solamente un ejemplo que está dando Pedro? ¿Se dan cuenta el gran engaño en que han sumido a miles de personas los criminales espirituales que fijan fecha?
tomándose de este versículo? La realidad del punto de vista de la deidad, del punto de vista de los atributos de Dios, del punto de vista de la naturaleza divina, para Dios un día no es como 1000 años. Y 1000 años tampoco es un día. ¿Se dan cuenta? Lo que está queriendo expresar ahí Pedro es la inmensidad dimensional en la cual vive Dios respecto al tiempo, que no se compara al nuestro. De hecho, es un ejemplo. Ahí dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Pude haber dicho un día es como 3000 años o 10.000 años, da lo mismo. Lo que quiere explicar es que la realidad dimensional respecto al tiempo de Dios no tiene manera de medirse. Y él, como ejemplo, humanamente, dice un día es como 1000 años, así como para decir algo exagerado, 1000 años, ¿no es cierto? Como un día. Pero no necesariamente un día para Dios es como 1000 años. Cuidado con eso. Así que él se refiere a la iglesia diciéndole que no nos dejemos desanimar por las burlas de los incrédulos. El Señor no que retarda su promesa. Claro, desde el punto de vista humano, como nosotros sí tenemos una noción limitada del tiempo, para nosotros es tardanza. Para Dios no es tardanza. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Esos algunos son los burladores. Sino que es paciente. Esa es la verdadera. El Señor no, ni se adelanta ni se retarda. Simplemente es o está en el tiempo. Simplemente la deidad está presente en el tiempo. Desde el punto de vista humano es tardanza, pero desde el punto de vista divino es. No hay tardanza ni apresuramiento. Es. Simplemente la deidad o la providencia está presente temporalmente. Pero no es ni tardanza ni apresuramiento. Simplemente es. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, la noción limitada que tenemos nosotros del tiempo y que para algunos es tardanza, en vez de generarnos desánimo e incredulidad, al contrario, la supuesta tardanza debería en nosotros generar esperanza. Porque deberíamos tomar esa supuesta tardanza como más tiempo de gracia para nosotros, pues. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, la supuesta tardanza debería inducirnos al arrepentimiento y no al relajo y a retroceder a las concupiscencias. Versículo 10. Pero el día del Señor, y ahora ya no se refiere a la parucía como tal, a la aparición literal, ahora día del Señor se aplica a un momento antes de la aparición de Cristo en el cielo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Bueno, sabemos que la parucía no es como ladrón, no es sorpresiva, es pública. Por lo tanto, aquí se refiere a un momento previo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son sorprendidos como ladrón? Los burladores. Los burladores son sorprendidos como ladrón. Porque no están velando. Han perdido la esperanza. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales
los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, ahí está hablando de los juicios retributivos, de los cuales van a ser víctimas los burladores. ¿Okay? Estos textos los estudiamos, ¿ah? ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre el ladrón en la noche? Hay varios videos sobre eso que hicimos. Ahí estudiamos estos versículos en detalle. Versículo... y cuando dice aquí, por ejemplo, cuando dice los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso es holocausto. Holocausto de fuego. Puesto que todas estas cosas, en conclusión, Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, es decir, Pedro lo da por hecho, que la promesa de Dios y las cosas profetizadas se van a cumplir. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debe? O sea, esta es la actitud que tenemos que asumir contraria a los burladores. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, en vista de que tarde o temprano las predicciones proféticas se van a cumplir, en vez de relajarnos con la supuesta falsa noción de tardanza que tienen algunos? Esa supuesta tardanza debe inducirnos no a vivir una vida licenciosa y relajada, sino que, dice acá, andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda como ladrón aquel día, sino que nos halle justos, justificados, y no faltos. Esperando, no como los burladores que ya no esperan. Nosotros por la fe seguimos esperando y apresurándoos, es decir, cumpliendo la orden misional que nos dio el Señor Jesús, ir y predicar el Evangelio. Apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Ok? Pero nosotros, los que no somos burladores, esperamos según sus promesas. O sea, no perdemos la esperanza. Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, la nueva tierra. Por lo cual, oh amados, estando en espera, cosa que no hacen los burladores, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados, interesante, ser hallados. ¿Cuándo vamos a ser hallados? En el juicio de los vivos. Ahí se produce una investigación de aquellos que estén vivos antes de la segunda venida de Cristo, y algunos van a ser hallados faltos y otros van a ser hallados justos. Uno será hallado, el que es justo siga siendo justo, el que es falto siga siendo falto, inmundo. Uno será tomado, uno será dejado. Eso quiere decir ser hallado. Procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, justicia de Cristo, arrepentimiento y santificación, e irreprensibles, es decir, que no merezcamos reproches, irreprensibles, en paz. En paz quiere decir reconciliados con Dios. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor, es decir, lo que para los burladores es la tardanza, pero para nosotros es la paciencia. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Claro, porque no quiere que ninguno se pierda. Como también nuestro amado hermano Pablo. Mira, Pedro ahora se acuerda de Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, o se ha escrito. O sea, Pablo también hace referencia a esta experiencia, a este tipo de cosas. Porque casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los burladores, y los inconstantes, o sea, los burladores, tuercen, o sea, falsos maestros. Los falsos maestros son los que tuercen la interpretación de la Escritura.
Los que fijan fechas son indoctos. Pero para todos los imbéciles que lo siguen, son sabios, son predicadores, son atalayas de la verdad presente. Pero para Pedro son indoctos e inconstantes. Ahora, ¿por qué engañan a tanto imbécil? Porque Pedro ya lo dijo, con palabras infladas y vanas, fábulas artificiosas. Por eso que engañan a la mayoría de los imbéciles. Y Pedro también les llama indoctos o inconstantes, que tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea, teniendo la información de los profetas, de los padres, de los evangelios, teniendo la información, sabiéndolo de antemano, es decir, con tiempo de adelanto, guardaos o cuidaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, es decir, los burladores, los falsos maestros, los falsos profetas, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento, otra vez, esta palabra conocimiento es fundamental en las cartas de Pedro. ¿El conocimiento de qué? ¿De qué? ¿De los cálculos? ¿La fecha? No. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está nuestra seguridad. A Él, o sea, a Jesús, sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice Pedro. Y termina su cartita. Años después de Pedro haber escrito esta segunda carta, dice la tradición, nos cuenta la tradición, que Pedro fue preso en Roma. Y se dice que estuvo preso en la cárcel Marmentino, en Roma, a unos 300 metros del Coliseo Romano. Actualmente existe esa cárcel, esa prisión Marmentinum, y está a unos 300, 400 metros del gran Coliseo Romano. Tuve la oportunidad de estar ahí en esa celda. Bajé a un subterráneo y ahí está la celda de piedra donde estuvo preso el apóstol Pablo, y dice la tradición que también Pedro. Bueno, en la segunda carta de Pedro, él anuncia, en el capítulo 1 de segunda de Pedro, el mismo apóstol admite que el Espíritu Santo le anunció que le quedaba poco tiempo. Y así fue. Poco tiempo después de haber escrito estas cartitas que hemos estudiado, el apóstol Pedro fue ejecutado y selló su amor a Jesús con su propia vida. Dice la tradición que él, al enfrentarse a la pena de crucifixión, se consideró indigno de ser crucificado en la misma postura de su maestro. Así que él solicitó ser crucificado cabeza abajo, de cabeza, cumpliéndose las palabras del Evangelio según San Juan, en el cual el mismo Señor Jesús le profetizó a Pedro la manera en que habría de morir. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 18. San Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos
y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y así lo hizo Pedro. Siguió a su maestro hasta el fin. Dios bendiga su palabra. Esperemos algún día poder estar en ese reino de los cielos y conocer a Pedro personalmente. Yo tengo muchas preguntas que hacerle a Pedro. Espero conocerlo personalmente. Pedro será resucitado y verá a su maestro. Se reencontrará con él. Y nosotros le conoceremos en persona. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche maravillosa que nos has regalado para terminar esta cartita del apóstol Pedro. Gracias por tu Hijo, Pedro, el cual lo has inspirado, lo inspiraste para escribir estas hermosas cartitas que tenemos ahora en esta generación. Ayúdanos a poder sacar lecciones preciosas de lo que escribió nuestro hermano Pedro, a aprender de su ejemplo, de su testimonio, de su sacrificio, de sus exhortaciones. Ayúdanos a nosotros también ser Pedros modernos, que podamos tener una conversión cabal como la tuvo él, a pesar de nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a generar tal amor por Jesús que podamos terminar, si así tú lo quieres, también como Pedro, sellando nuestra vida, nuestra lealtad con nuestra propia vida. Gracias, Padre, por aquellos que han escuchado este tema y aquellos que lo escucharán, que les sea de gran bendición espiritual para su vida y que cobremos ánimo y que Dios nos libre, que tú nos libres, Señor, de ser como aquellos burladores, sino que mantener la esperanza viva en la segunda venida de Cristo. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, gracias a Dios hemos terminado la segunda cartita de Pedro, hemos terminado las cartas de Pedro y en esta semana los voy a sorprender con un nuevo análisis y una nueva serie sobre otro librito de la palabra de Dios y que vamos a aprender, ¿no es cierto?, juntos. Así que gracias a Miriancita, Anita, todos los que se han conectado y también John, mi gran amigo John. Que Dios les bendiga, gracias por su apoyo, gracias por los aportes. Sus aportes, su donación es mi salario. Si en algo te ha servido estas transmisiones y estas clases, te invito a que cooperes con un granito de arena a este ministerio. Tu donación, tu apoyo es mi salario y me permiten sustentar el alquiler y la señal de internet. Que Dios te bendiga.